Ganó la albirroja y el grito que se escuchó en todo el país tras golpear la pelota a las redes del arco turco con el zapatazo de Matías Galarza al minuto y medio de partido para el desahogo de todo un pueblo, señores, y del plantel de todos. Una alegría, una tranquilidad haber visto jugar a la selección paraguaya de esta forma, con esta entereza, con esa garra, con ese ímpetu que caracteriza a la raza guaraní y al equipo, a este equipo de Gustavo Alfaro, el cual él le impregnó ese sello, el cual teníamos también esa marca nuestra que venía dormida por varios años y hoy demostramos. Lastimosamente tuvieron que pasar ciertas cosas, ¿verdad? Lo de la otra semana que hoy no voy a tocar, pero claro, así se despierta por lo visto este equipo, mojándole la oreja, cuando con la sangre en el ojo, se puede decir, cuando todos ya no dan un peso por él, y ahí se despierta, ahí demuestra de qué está hecho esta selección paraguaya, la albirroja, que nos representó a todos definitivamente hoy. Se representaron a ellos mismos los jugadores, porque definitivamente lo del otro día se puede decir que fue un accidente, en el mejor de los casos no era la cara de esta selección, y hoy, como ya les dije, con una entrega, con buen juego también, porque buen juego es defender, señores, defender, sacar todas las pelotas, eso es jugar bien. Jugar bien no es tener la pelota al pedo, como tuvo Turquía 2 partidos y sumó 0 puntos. Jugar bien es defender, sacar todas las pelotas, ser preciso, que el arquero no erre ninguna pelota, aprovechar la que tenés. Eso es jugar bien, señores. Esto es jugar bien. Paraguay lo ganó recontra merecidamente, porque lo jugó con huevos, fue certero cuando tenía que serlo y sacó las pelotas y a otras cosas, señores. Esto es fútbol. Y si jugamos así ante Australia, ay, sin charanga Australia, lo que te espera. Y eso que yo vi el partido de Australia ante Estados Unidos y la verdad tomaba mis recaudos, pensamientos muy pesimistas para ser sincero, que ahora no voy a decirlo, ir en el análisis largo, pero ahora mismo vení a Australia, vení, porque Paraguay tiene con qué. Definitivamente irresponsabilidad total la de Miguel Almirón. Yo no sé si los jugadores paraguayos leyeron las reglas. En una parte también Diego Gómez reclamándole al árbitro por qué le hacía salir. Cambió el fútbol, señores, hay nuevas reglas, eso de taparse la boca no va, eso de tanguear y quererse hacerse vivo ya no va en este mundial al menos. Hay que ser más vivos, señores, poquitas cosas que pulir, pero muchas cosas por disfrutar, por celebrar. Disfrute ahora usted que está por la calle, en la familia, usted que puede. Mañana también será sábado, un nuevo día, feriado largo. Paraguay ganó, qué felicidad, señores. Ahora nos toca esperar la otra fecha contra Australia a volver a ganar y terminar lo más alto posible en este grupo. Vamos Paraguay todavía, vamos Albirroja.